Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta actividad de nuestra Semana Humanidades 2023 de ETICS de la Escuela de Ingeniería. En esta ocasión tenemos la charla a dos voces que se titula No necesitamos banderas, no reconocemos fronteras. Hace una historia de los encuentros entre ciencia, tecnología, arte y diseño en Chile, 1950, y esa signo de interrogación nos manda al futuro, ¿no? Hoy día entonces nos acompañarán Rodrigo Fernández Albornoz, él es sociólogo, magíster en Economía Aplicada, coordinador académico del Diplomado de Data Science de la Facultad de Administración y Economía de USACH. Y también estará con nosotros Ricardo Vega Mora, diseñador, artista y director del Diplomado en Visualización de Datos de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica. Así que los dejamos con ellos. Por favor, Ricardo, Rodrigo. Muchas gracias, Andrés. Hola, Bueno, hola, buenas tardes a todos. buenas tardes a todos y a todas. El objetivo de esta exposición es generar un breve recorrido por lo que ha sido la historia de las prácticas experimentales en términos disciplinares en la historia de Chile. Ya, una de las hipótesis que con Ricardo nos orienta en este trabajo tiene que ver con este efecto como de viejo topo de la historia que tiene la relación del pueblo chileno con la tecnología en general. Son como relaciones bastante particulares incluso en el contexto latinoamericano. Entonces la idea es ir colocando algunos antecedentes para darle un poquito más de forma a esta hipótesis en un tiempo que ya es más de medio siglo, digamos, son ya 70 años. Bueno, primero, como pequeño marco analítico, ¿ya? Para entender qué es la experimentación entre disciplinas. Fíjense que en la parte superior de este cuadrado, ¿verdad? Está el eje arte y ciencia, y en el eje inferior, ¿verdad? Está diseño y tecnología. Lo que separa verticalmente a los ejes de este cuadrado es, digamos, la presencia o no de usuarios. ¿Ya? El arte y la ciencia no tienen usuarios. ¿En qué sentido? En que los procesos creativos, en el caso del arte, ¿cómo se llama? Y los procesos de inducción o deducción, formulación de hipótesis y la ciencia, no requieren de usuarios en su interior para su validación. En cambio, en lo que es diseño y tecnología, los usuarios cumplen un rol central, ¿verdad? Y por otro lado, la distinción horizontal de este cuadrito, ¿verdad? Distingue por un lado arte y diseño, y ciencia y tecnología por otro lado. Y eso tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que en el caso del eje de ciencia y tecnología, la articulación racional de sus componentes es algo mucho más importante que en el caso de arte y diseño, donde quizás en diseño ahí Ricardo me va a decir que no, y créanle a él, no a mí. Pero ahí la irracionalidad puede cumplir un rol más importante. ¿Ya? Ese es un poco el sentido con el cual hemos tratado de colocar en un contexto analítico qué significa esto de experimentar entre disciplinas. Entonces, una iniciativa experimental puede tener más énfasis en alguno de estos ejes. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la música electroacústica y la música electrónica, uno ve que hay un énfasis puesto en el arte, ¿verdad? Por eso está más cargado hacia el eje del arte, mientras que, pero de todas maneras existe una conexión importante con la tecnología. Pasa también, por ejemplo, el caso de CyberSync, que yo creo que es como el factotum de la experimentación disciplinaria en la historia de Chile, donde se intersectan ciencia, diseño y tecnología. ¿Ya? Bueno, en el caso de lo que voy a partir cronológicamente, digamos, las primeras prácticas experimentales que involucran, digamos, estos ejes, uno las puede situar en el caso, por ejemplo, de lo que es la música electroacústica, ¿ya? Con la obra de León Chiklovsky, ¿ya? Él era un músico, un compositor chileno-israelí, ¿ya? Que de hecho él compuso la primera obra electroacústica de la historia de Chile, ¿ya? Llamada Nacimiento. ¿Ya? Y además desarrolló un sistema de notación musical con énfasis gráfico, que creo que eso es como una de las cosas más interesantes para colocar en relieve en este contexto. ¿Ya? Aquí hay algunas imágenes de las partituras de Don León, ¿ya? Y me devuelvo, en la foto de acá a la izquierda, ¿ya? Aquí está León Chiklovsky,
Y aquí está Juan Amenábar, del cual hubo una charla hace un par de días atrás, que fue también uno de los pioneros de la música electroacústica en Chile. Y el que está sentado acá en el sillón no es ni más ni menos que Igor Stravinsky, probablemente uno de los músicos más revolucionarios de la historia, sindicado como el mejor compositor del siglo XX. Es una visita que hizo a Chile, y ahí están sentados en el Club de la Unión. ¿Ya? Acá hay algunas muestras de partituras gráficas, digamos, generadas por Leon Chidlowski. ¿Ya? Acá, digamos, y esto fue parte también de toda una época, de un espíritu de época, y esto corre más o menos en paralelo con lo que fue el desarrollo a nivel internacional de la experimentación y notación musical, en particular con lo que fue la obra de John Cage en Estados Unidos. ¿Ya? En fin, igual tenemos harto material gráfico, así que voy a pasar rápido por él y voy a disponibilizar esta presentación en algún link que puedan descargar. Ahora aquí voy a entrar un poco más de lleno porque la figura de José Vicente Azuar, ¿ya? Es probablemente la figura más connotada en el ámbito de la experimentación musical. ¿Por qué? Porque José Vicente Azuar no solamente junto con Juan Amenábar desarrollaron toda una beta de composición en música electroacústica. Cuando digo música electroacústica, lo vamos a tomar de la siguiente manera, que el material con el cual podemos componer, digamos, no es solamente las notas de un instrumento, sino que también pueden ser sonidos o ruidos ¿ya? Del entorno, grabados, ¿verdad? Y ahí el soporte cumple un rol fundamental en la composición. ¿Ya? Porque la edición en ese tiempo las cintas, hoy en día archivos digitales, permitía la generación de nuevos sonidos y con eso poder darle un carácter más sonoro que musical a la composición musical. Entonces, el caso de José Vicente Azuar es muy importante porque no solamente fue uno de los principales propulsores del desarrollo de la música electroacústica, o también se le llama acusmática, sino que él además desarrolló un ecosistema de hardware y de software para la composición musical. En la foto que está acá, inmediatamente abajo del nombre del maestro, digamos, es la foto de la contraportada del disco Y hacíalo el computador. Y él desarrolló, digamos, en su casa, en un laboratorio doméstico, en un taller de su hogar, desarrolló todos los componentes de hardware y software que uno los podría resumir fundamentalmente en la conexión de un sintetizador ¿ya? A una central, pero sobre todo, y creo que esta es la parte más interesante, hay también un sistema de algoritmos para la propuesta de nuevas composiciones, lo que José Vicente Azuar llamó la música probabilística. Y esto devino un experimento que se hizo a fines de los 60, ¿ya? Con un computador de la ECOM, que fue el mismo computador que se utilizó para CyberSync, ¿ya? En el cual se entrenó al computador con distintas partituras y composiciones que fueron codificadas, y a eso se le incorporó un algoritmo de recomendación de composiciones en base a la alteración en un margen de probabilidad de alguno de los atributos musicales. Esa partitura que fue generada por el computador se llamó Formas 1, está hoy en día en la Biblioteca Nacional, y fue hace un par de años, digamos, interpretada por la orquesta de la Universidad de Chile. Acá una muestra también de la discografía de José Vicente Azuar. No está todo, pero lo más importante, está en el disco de 1968, Música Electrónica, que junto a Juan Amenábar, ¿ya? Este es el primer disco de música electroacústica hecha por chilenos y producido en Chile. ¿Ya? Posteriormente, como les comenté, ¿verdad que el 70 estaba esto de Formas 1? Esta idea de que el computador tiene un algoritmo que nos puede sugerir una composición musical en base a composiciones que han sido registradas para el aprendizaje de la máquina. De esta experiencia, José Vicente Azuar grabaría durante el mes de febrero del 73, en el departamento de física de esta facultad, grabaría El computador virtuoso, que es un disco muy, muy interesante porque es una suerte de clase, una charla magistral sobre música electrónica,
aquí ya no es música electroacústica, ojo, aquí ya es música electrónica como tal, generada por medios, digamos, computacionales, donde empieza a explicar cómo los computadores pueden facilitar el proceso de composición y al mismo tiempo va dando algunos ejemplos, tanto de la modificación de ciertas características musicales, por ejemplo, el tono, el timbre, el tempo, y luego reproduce, digamos, algunas obras clásicas, algunos extractos, pasados por este computador. De hecho, el disco finaliza con un himno a la Universidad de Chile, ¿ya? En versión electrónica. Entonces, y esto es interesante porque esto se desarrolla completamente en paralelo con lo que en los países, digamos, desarrollados se estaba haciendo. Tanto lo que estaban haciendo Stockhausen como Pierre Schaeffer, ¿verdad? Es más o menos coetáneo a lo que se está desarrollando en Chile, ¿ya? Por otro lado, recalcar también que en el disco de abajo, el computador, hacia el computador, perdón, ahí está la contraportada y la portada, es ahí donde José Vicente Azuar presenta, digamos, este ecosistema de composición asistida, ¿ya? Mostrando, digamos, sus funcionalidades con ejemplos. Entonces, lo que me parece muy interesante de la obra de Azuar es que asume que es necesaria una difusión cultural de una nueva relación con el complejo tecnológico en el caso del arte, que siempre ha sido como muy conflictivo. Por otro lado, también les invito a que revisen en la revista musical chilena los artículos que escribió José Vicente Azuar, porque escribió mucho, 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 y yo creo que es una virtud, ¿ya? La mayoría de estos compositores no escribió tanto, me refiero en términos de ensayo, ¿cómo se llama? Crítica musical, etc. ¿Ya? Eso, con José Vicente Azuar. Ahora, bueno, voy a nombrar algunos nombres, digamos, de la época. Yo sé que estoy dejando algunos afuera, pero para efectos de revisar, porque todo esto está en YouTube, ¿ya? También en Spotify, pero otros nombres importantes, de los cuales no hay tanto material gráfico, lamentablemente. Por ejemplo, Gustavo Becerra Schmidt, ¿ya? Uno de los grandes compositores de este país, desarrolló su obra en el exilio, fundamentalmente en Alemania, ¿ya? También Gabriel Brenzich, un notable, un imprescindible de la historia musical chilena, que lamentablemente también por las vicisitudes del golpe de Estado y del exilio, no solo fue exiliado a Argentina desde Chile, sino que después, cuando llega el golpe en Argentina, fue exiliado desde Argentina a España, ¿ya? Bueno, Juan Amenábar, no quise ahondar sobre él porque ya la charla anterior se expuso mucho sobre él y me parece muy bien, que es parte importante del patrimonio artístico y tecnológico chileno. Y ahora vamos al factotum de la experimentación, digamos, en la historia de nuestro país, que es el proyecto Cybersyn. Aquí hay 3 imágenes en 3 momentos de la historia de quien fue, digamos, su director científico, don Anthony Stafford Beer. Stafford Beer en los años 50, ¿verdad? Era un millonario, un consultor de empresas que, digamos, uno de sus méritos fue traer todo el desarrollo conceptual, metodológico, ¿verdad? Y tecnológico de la cibernética a la gestión de las empresas, ¿ya? Y bueno, la imagen del 56 muy coincidente, muy expresiva de lo que estaba viendo Stafford Beer en esa época, pero para no alargarme porque en verdad esta es una historia larguísima, pero él es llamado por Fernando Flores en el gobierno de la Unidad Popular, porque Fernando Flores asume la gerencia técnica de Corfo, y él había leído la obra de Stafford Beer durante el año 60. Y básicamente en la carta le explica que sus principios y aplicaciones en torno a la cibernética organizacional las quería adoptar para el control de las empresas del área social de la economía. Y la foto que está acá ya está Stafford Beer en Chile, ahí está, digamos, una foto que le sacaron en las oficinas del INTEC, ¿ya? Y bueno, por último, la imagen de Stafford Beer un año antes de su muerte, el año 2001. Esto cuando recibió el doctorado honoris causa en la Universidad de Valladolid. Ahora, bueno, esto ya lo comentamos un poco. Estos son documentos oficiales del proyecto, ¿ya? Que son documentos de la Corfo, ¿verdad? Sobre los elementos de diseño del sistema.
Ahora, para ya ahondar en los elementos del sistema, estos son, ¿cómo se llama? Extractos del archivo Staffordville, esto es puño y letra de Staffordville. ¿Ya? Acá lo que como modelo, como primer acercamiento conceptual, entender que las organizaciones humanas, las empresas en particular, ¿verdad? Pueden ser más o menos complejas según la variedad de posibles estados por las que puedan pasar. ¿Ya? Para bajarlo, digamos, una organización simple no pasa por tantos vaivenes. En cambio, una organización compleja, sí. Y esos vaivenes son los que componen, digamos, el concepto de complejidad. ¿Cómo reducir esta complejidad y cómo generar un equilibrio, ¿verdad? Que es lo que está en la figura de abajo, ¿verdad? Eso es un poco lo que está detrás de esta idea de la implementación tecnológica que esté como acompañando procesos de organización en, valga la redundancia, organizaciones humanas. En este caso, empresas del área social de la economía. Bueno, esto también es un poco más de cómo la relación entre un sistema y su entorno, ¿verdad? Pueden ir generando equilibrios homeostáticos, como comenté recién. No quiero detenerme tanto en esto para... Este es el modelo general con el que se organiza el sistema, el proyecto, digamos, que es el modelo sistema viable. En verdad vamos a ir directamente a la inspiración de todo esto. Esto pertenece al documento que cité acá, ¿verdad? Práctica cibernética en el gobierno. Y acá Staffordville cuenta primero el contexto en el que llega a Chile y cuando llega a reunirse con Salvador Allende para explicarle en qué consistía el proyecto. ¿Ya? Entonces, voy a leer. La primera vez que le expliqué al presidente Allende el modelo cibernético de un sistema viable, que es una explicación que no he incluido en esta charla, yo tampoco lo quería incluir mucho, lo dibujé sobre una hoja de papel puesta en la mesa entre él y yo, ¿verdad? Dibujé para él todo el sistema de homeostatos interconectados, basándome en la versión neurofisiológica del modelo, este dibujo que está acá, ¿verdad? Dado que él es médico. El sistema consiste de 5 niveles jerárquicos, y le fui explicando de abajo hacia arriba el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Al llegar al quinto nivel, asumí un gesto teatral para decirle, y este compañero presidente es usted. Pero el presidente se me anticipó y con una ancha sonrisa dijo, por fin el pueblo. Según Staffordville, este encuentro y la respuesta de Allende frente a cómo impulsar, digamos, el proyecto de control planificado de la economía, le cambió no solamente su visión propia, digamos, sobre el modelo sistema viable, sino que le cambió la vida. ¿Ya? Staffordville, de alguna manera, se encontró con una clave muy importante, que es cómo poder conciliar la centralización, el control centralizado, pero en un equilibrio con la descentralización, para decirlo en términos bien simples. Lo que también David Maulén ha puesto en relieve como la organización heterárquica, ¿ya? Es decir, horizontal. ¿Ya? De hecho, Staffordville en este mismo documento sostiene que el punto de equilibrio entre la centralización que necesitamos para coordinar las acciones de la empresa, pero la descentralización también para darle mayor margen de adaptación a los cambios del entorno, ¿verdad? Ese equilibrio para Staffordville se podía calcular. ¿Ya? Y un poco esto puesto en perspectiva de un concepto de control que no sea el que siempre asociamos a la leyenda negra sobre el control, como pérdida absoluta de libertad, como absoluta coerción, y qué sé yo, los cuentos de George. ¿Ya? Ahora, un poco para llegar a este estado de cosas, la idea era poder introducir ciertos cambios en la misma organización de las empresas. Pero sin la tecnología, estos cambios en la organización iban a quedar solamente en el papel. Ese es un poco lo que quiero que quede en relieve con el énfasis que estoy haciendo ahora. ¿Cómo funcionaba el proyecto? ¿Ya? En el corazón del proyecto está el modelo sistema viable. ¿Ya? Insisto, no quiero ahondar mucho en esto porque me voy a gastar toda la charla en eso. Pero el primer paso del modelo, ¿verdad? Está acá abajo en la fábrica, en la empresa, ¿verdad? En la empresa iba a haber un funcionario
bueno, todo esto, el proyecto alcanzó a conectar 300 empresas, ¿ya? A lo largo de todo Chile. Y en cada empresa había un funcionario del proyecto que estaba a cargo de un teletipo. El teletipo es como una suerte de máquina de escribir conectada por vía microondas con una central. Y a través de estos teletipos, estos funcionarios tenían una planilla en la que tenían que ir llenando los datos de insumos de la empresa, procesos de la empresa y los productos de la empresa, ¿ya? Estos datos pasaban del Telex a una central, de la central posteriormente eran pasados a tarjetas perforadas, ¿verdad? Como estoy señalando acá en el mouse, en ECOM. Y luego eran pasados a un IBM, a un mainframe 360, que estoy señalando acá arriba, ¿verdad? Y que como les comentaba, fue el mismo, esto de José Vicente Azar lo hice en una entrevista, el mismo computador que le pasó la ECOM un año antes, digamos, para hacer estos experimentos de composición asistida por computador. Y luego, digamos, del Cybernet, que es este sistema de teletipos, la información, una vez que pasa por tarjeta perforada luego pasa a cinta en el mainframe, luego pasa por dos partes. La primera es el famoso Cyberstride. El Cyberstride era un programa computacional diseñado acá en Chile, ¿ya? El lenguaje Fortran, ¿ya? Que permitía filtrar las variaciones relevantes en el desempeño de las empresas. Mediante test estadísticos, ¿verdad? Algunos de ellos todavía no están como lanzados en la época, ¿ya? Y por otro lado, los datos también pasaban a un componente que se llamaba el Checo, que viene del Chilean Economy, que era un simulador de escenarios económicos. Por ejemplo, si yo digo, miren, con tales niveles de insumo podemos generar tales niveles de producto, ¿qué pasaría si un shock de demanda estresa los insumos de la empresa? Y bueno, con los parámetros guardados de las ejecuciones anteriores, poder simular qué pasaría en el caso, digamos, de que un shock como ese golpeara la economía chilena. Ahora, una vez que estos datos eran filtrados por el Cyberstride, por otro lado, ¿verdad? Dijimos que se realizaban test estadísticos, esto luego pasaba a un equipo de diseño, que elaboraba en, ¿cómo se llaman? Diapositivas, o sea, primero sacaban en cartulina, esto era bien artesanal, de hecho, construían los gráficos asociados, que eran los gráficos que se iban a desplegar, les sacaban fotos, y esas fotos luego eran puestas en retroproyectora, ¿ya? Y esas retroproyectoras estaban organizadas dentro de la sala de operaciones, con unos comandos en las sillas, que permitían seleccionar mecánicamente el gráfico que queríamos desplegar. Entonces, una vez en la sala de operaciones, o el Ops Room, ¿verdad? Se visualizaba la información en una suerte de directorio, que eran 7 sillas, donde iba a estar un representante de los trabajadores, un representante de la Corfo, el Ministerio de Economía, etc. Y una vez que se analizaba la situación, se llegaba a una conclusión, por ejemplo, sobre alguna variación muy relevante, y esa conclusión era luego comunicada a la empresa nuevamente por el Cybernet. Entonces, de esa manera se iba generando un ciclo de aprendizaje en la empresa en torno a los datos que fluían, digamos, en este ecosistema. Es importante recalcar también que Staffordville hizo un extremo énfasis en el componente visual, en el cual estuvo involucrado como jefe de diseño uno de los responsables de traer la Bauhaus a América Latina, que es Guy Monsier, ¿ya? Y yo siempre cuento esta anécdota, me toca interactuar con un público más escéptico con esto. Y les digo, mire, si no me creen, pregúntenle a Jonathan Ive. ¿Quién es Jonathan Ive? Jonathan Ive fue durante años el jefe de diseño de Apple. El principal referente de Jonathan Ive era Guy Monsier. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, bueno, el énfasis visual que de Staffordville, junto con Guy Monsier, era justamente para cerrar la brecha de lo que la brecha subyacente, digamos, a la interpretación de datos estadísticos. Yo creo que esto es fundamental, digamos, un espíritu democratizador del acceso al conocimiento estadístico en este énfasis visual. Esta es una foto de la sala de operaciones. Aquí están, digamos, los comandos que les comentaba para ir seleccionando los displays de gráficos en estas pantallas, ¿ya?
Para verlo más en detalle, este era el famoso datafeed. En el datafeed nosotros teníamos un catálogo de gráficos, que es los que están acá en la pantalla de arriba. ¿Ya? Cada gráfico tenía se desplegaba con la combinación de una de las figuras geométricas del comando en la silla. Entonces ahí están marcados en color rojo, ¿verdad? Cuáles son las figuras geométricas que se deben accionar, ¿verdad? Para desplegar el gráfico que está descrito. Y eso es lo que se iba desplegando en las pantallas de abajo. ¿Ya? Bueno, esta es una foto real de la sala de control, y lo que está acá también son bocetos originales de lo que fue el diseño. Aquí más material gráfico sobre lo que fue el diseño de la sala de operaciones. Estas son las retroproyectoras, funcionaban de esta manera. Habían 3 retroproyectoras en cada una de las pantallas que les mencioné recién, estas 3 pantallas que estaban abajo del datafeed, ¿verdad? Y esta combinación de figuras geométricas, uno seleccionaba una pantalla, con el A, el B o el C. En la pantalla A se desplegaba un conjunto de gráficos con su correspondiente figura geométrica, ingresaba la combinación de figuras geométricas y con el botón Hold se desplegaba el gráfico correspondiente en la pantalla. ¿Ya? Aquí también hay algunos, son también puño y letra, digamos, del equipo de CyberSyn, en lo que fue el diseño del datafeed. Esta es la organización general. Cada cuadrito que está acá es un gráfico, organizado en estas 3 grandes pantallas, ¿verdad? Las que a su vez se dividen cada una en 5 secciones. Esto también es el diccionario de datos, por decirlo de alguna manera, del catálogo de cada uno de los gráficos en código binario. ¿Ya? Y para cerrar CyberSyn, yo creo que el elemento más distintivo, lo que comenté recién, todo lo que comenté recién, Stafford ya lo tenía debajo del brazo cuando llegó a Chile. Era un libro que se llamaba The Brain of the Firm, o El cerebro de la firma, que fue publicado en el año 73 o 72, no me acuerdo muy bien. Pero gran parte de lo que le he mostrado ahora ya estaba bajo el brazo de Stafford. Lo que no estaba debajo del brazo de Stafford era este componente del proyecto, el Cyberfolk. ¿Ya? Rápidamente. Año 1972, gobierno de la Unidad Popular, hubo un paro de camioneros financiado por la CIA. En Chile habían 40.000 camiones hábiles en esa época, de los cuales solo 400 no adhirieron al paro, es decir, siguieron funcionando. Y lo interesante es que la lista de empresas sobre las cuales tenía que operar la cadena de suministro, esa lista priorizada, la prioridad fue medida con información, con los datos del proyecto. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, se tomó una decisión de logística, de transporte y logística, asistida de manera inteligente, año 72. ¿Ya? Y no solo eso, sino que también en esa época los teletipos llegaban a lugares donde no llegaba el teléfono. Entonces, gracias a los teletipos también, el gobierno podía enterarse de los pasos de la oposición, ¿verdad? Saboteando caminos, cortando torres de alta tensión, todo eso está documentado, no un invento, ¿ya? Y gracias a eso, el gobierno pudo adelantarse a la acción de la reacción. Entonces, lo que quiero comentar con esto es que en Chile, y esto lo he discutido con distintos especialistas, es muy probable que en Chile se haya tomado la primera decisión de gobierno orientada por datos en la historia de la humanidad. ¿Ya? Lo que les estoy comentando, digamos, es uno a uno cómo hoy en día se entiende el concepto de activo analítico. ¿Ya? Ahora, producto de esto, el proyecto empezó a gozar de mayor prestigio en todo el equipo de gobierno, ¿ya? A tal punto que Salvador Allende solicitó que le hicieran una réplica de la sala de control en su oficina en La Moneda. ¿Ya? Pero Staffordville ahí se le prendió la ampolleta y dijo, aquí hay algo más que un proyecto de computación corporativa para el Estado, sino que también tiene que haber un compromiso de toda la sociedad, de toda la comunidad para que esto funcione. Y en torno a esto se crea el Cyberfolk como un componente del proyecto cuyo objetivo fundamental era la generación y difusión de una cibercultura nacional. Eso es algo que tampoco no se ha hecho nunca en ningún país. Nunca un Estado, ¿ya?, ha planificado una forma de vida cultural en el seno de los avances tecnológicos. Eso no se ha hecho en ninguna parte.
¿ya? La foto que están viendo ahí es una promoción que se está diseñando para el proyecto, ¿ya? Esta idea de que el computador es un elemento que ayuda, que está, digamos, al servicio de las transformaciones sociales. Sí, hay algo más que las historias aburridas de George Orwell sobre la computación, y la vigilancia, y Foucault, y las cárceles son como cárceles, y todas esas cuestiones, ¿ya? Hubo un relato distinto a esto, ¿ya? Creo que es muy importante que seamos capaces de ponernos al día, si esto pasó hace más de 50 años. ¿Cómo no vamos a ser capaces de poder ver una bifurcación, ¿ya?, en medio del auge de la inteligencia artificial? Bueno, el Cyberfolk también contemplaba, ¿cómo se llama?, programas de radio, de televisión, y de hecho, un hijo de Violeta Parra, Ángel Parra, compuso una canción al proyecto, que se llama Letanía de una computadora y un niño que va a nacer. Y aquí hay un extracto del coro, ¿verdad?, que dice: todos debemos entrar en esta marcha terrena, descorriendo telarañas de ignorancia y dependencia, exigir los beneficios que nos regala la ciencia, agrega después, antes de que se agote la paciencia. Aquí también otro proyecto dentro del, o sea, otro de los componentes dentro del Cyberfolk es que se creó un sistema de medición de audiencias, como los que hoy día existen en estas mismas plataformas, ¿ya? Esto se alcanzó a aprobar en la discusión de los presupuestos municipales del año 72 en el municipio de Tomé, donde, ¿cómo funcionaba esto? La discusión del presupuesto era televisada, ¿ya? En esa época también el gobierno, a través de la IRT, ¿verdad?, tuvo una política de fabricación y distribución masiva de televisores, tocadiscos y radio. De hecho, Stafford también agarró eso, lo alcanzó a ver. Dijo: oye, aquí están masificando la televisión, así que voy a agarrarme de esto para desarrollar, digamos, el famoso algedonic meter, así se llama este componente, que básicamente era una relación entre la sociedad y el gobierno a través de los medios masivos, en los cuales en cada hogar donde hubiese un televisor iba a haber un dispositivo de una palanca, ¿ya? Y la palanca, si el contenido no te gustaba, tú lo tirabas a la derecha, y a la izquierda, perdón, y si te gustaba, a la derecha, ¿ya? Cuando cada hogar, digamos, marcara su posicionamiento respecto al contenido, estas cargas se iban a sumar, iban a dar un estado promedio de la opinión en una central, y sobre eso la central podía tomar decisiones sobre cómo moderar contenido, ¿ya? De hecho, porque me ha pasado cuando me dicen: oye, pero este es un proyecto de vigilancia, ¿ves que Foucault tenía razón? No. Hubo una discusión sobre datos personales, probablemente la primera discusión sobre datos personales en este contexto que se da en la historia también. Y Staffordville y el equipo eran de la idea de que el sistema de toma de los datos no podía ser digital, porque iba a ser un incentivo perverso que el Estado supiera qué pensaba cada casa, cada hogar, digamos, ¿ya? Entonces, la idea es que fuera analógico, para que lo que llegara a la central fuese simplemente un promedio de carga eléctrica, y no una planilla, digamos, con lo que piensa cada hogar, ¿ya? Muy interesante, muy interesante. En YouTube hay una entrevista a quien era el traductor de Staffordville, Roberto Cañete, donde cuenta en detalle lo que se hizo en el municipio de Tomé. Aprovecho también, siempre que hablo de este proyecto en particular, aprovecho de agradecer al trabajo que ha desarrollado Enrique Rivera, probablemente uno de los primeros investigadores, uno de los primeros cybersinólogos, digamos. De hecho, gran parte del proyecto yo me enteré por un sitio que se mantenía, ya no está, ¿ya? Pero valga siempre mi agradecimiento a su trabajo, en verdad. Ya, estamos ya más de media hora. Bueno, el tema es que con el golpe de Estado, ya, obviamente muchas de estas cosas simplemente se apagaron. El único espacio de experimentación que uno puede registrar entre el 73 y el 80, el único espacio de experimentación relevante que uno puede identificar, fue lo que hizo la escena avanzada, ¿ya? Lenny Richard, con Raúl Zurita, Pablo Dickman creo que también estaba ahí. La escena avanzada fue un movimiento artístico que, para eludir la censura, tuvo que cambiar toda su forma, digamos, de entender la expresión en artes visuales, fundamentalmente. Yo no soy un entendido sobre ello, he leído cosas muy enciclopédicas,
pero gran parte de lo que fue el arte conceptual en Chile era, a la larga, una estrategia para eludir la censura. ¿Ya? De hecho, según Guillermo Machuca, un crítico de arte muy interesante, recomiendo su lectura, dice que las artes visuales fueron las que tuvieron la mejor suerte, entre comillas, en dictadura, gracias justamente a esta transformación en lo que fue la escena avanzada. Pero es interesante, como decía Allende, los procesos sociales no se detienen. Pueden dormir a veces, pegarse una siesta, pero no se detienen. ¿Ya? ¿Por qué pongo a los prisioneros acá? Porque, a ver, la figura de Jorge González es muy importante, no por lo que ya todos sabemos, sino por el hecho de que Jorge González probablemente ha sido uno de los principales cultores de la experimentación tecnológica en la música popular. Jorge González lleva 40 años experimentando con máquinas. Y no es menor, porque Jorge González alcanzó a estudiar menos de un año en la licenciatura en música, en el año 82 creo, o 3, en la Facultad de Artes de la Chile, y donde fue alumno de Juan Ávila. En una entrevista, Jorge González cuenta, no, yo tuve un profesor que él que nos hacía pensar en esa época, decía, Juan Amenábar, y contaba, él se dedicaba a la música electroacústica, qué sé yo, y decía, por Amenábar yo fui a encerrarme en la discoteca de la facultad a escuchar cosas raras que no había escuchado nunca antes. ¿Ya? A ver, en la mayoría de los discos de los prisioneros, o sea, en todos los discos de los prisioneros uno encuentra elementos de experimentación tecnológica en las composiciones. Por ejemplo, en La Voz de los 80, en el 84, la canción más expresiva de ese temple de ánimo de Jorge González, el mismo Jorge González dice que por su liderazgo nomás se la dejaron pasar, Eve Evelyn, que está hecha con una batería programada. ¿Ya? En el caso de Pateando Piedras es mucho más evidente, ahí hay uso de tecnologías como medias ampliadas, ¿verdad? El famoso perrito del baile de los que sobran, o no sé, en el caso de Mueve la Industria, no solamente, digamos, la base de la canción son sintetizadores, sino que también se introducen ruidos que emulan el funcionamiento de una fábrica, que eran balones de gas golpeados, cuyas grabaciones eran posteriormente transformadas para que emularan el funcionamiento de una fábrica. En el caso de la cultura de la basura, ¿verdad? Uno puede ver, por ejemplo, lo estamos pasando muy bien, hay unos sampleos de una conversación entre Palo Mármol y Pedro Picapiedra, ¿no? Cuando dice, debemos fallar positivamente. Y bueno, varios más, digamos. También hay una canción muy interesante ahí que se llama Otro Día, que también es un retrato de la vida industrial con una estética y una poética industrial. Yo creo que lo del corazón es algo que ya no es necesario explicarse más, ¿verdad? Como el mismo Jorge González comenta, Corazones fue un intento de fusionar lo que era el house con Camilo VI. Y efectivamente, porque otra de las vetas de influencia de Jorge González fue la música romántica AM, Adamo, Camilo VI, etc. Y abajo ya son discos solistas de González, de Jorge González. En particular yo me quiero fijar en uno que nadie pesca, que El futuro se fue, disco que cumple 30 años el próximo año. Ahí hay un tema que yo recomiendo que lo escuchen, que se llama La muerte de Santiago. ¿Ya? Bueno, este disco en verdad está descatalogado, está en YouTube, en todo caso. Esto fue cuando Jorge González rompió con la EMI, entonces el disco en verdad hay unas cosas bien raras. ¿Ya? Y además contó con la colaboración de Carlos Cabeza, ¿ya? El vocalista y líder de los Electrodomésticos, banda de la que vamos a hablar en un par de slides más. Y el disco, el Gonzalo Martín y sus congas pensantes del 97 es fundamental. Este disco se adelantó 15 años a lo que fue el desarrollo de la electrocumbia y la música tropical de base electrónica en Europa. ¿Ya? Este disco no lo pescó nadie en este país, nadie. Y le empezó a ir muy bien en Europa, y de hecho posteriormente Jorge González se iría a Alemania, porque allá ya lo conocían por este trabajo. Mi Destino también, bueno, tiene mucha base electrónica, también hay mucha experimentación sonora, pero y por último, el Manchitas, que es el último disco que sacó ya después del accidente del infarto de ataque isquémico que le vino el año 2014, que esto es una onda entre como ambient, como le dicen,
También hay unas cosas, hay experimentos sonoros, de hecho el disco está en 5.1. Yo lo recomiendo porque de verdad es algo que uno se imagina que lo haya hecho un estudiante de Los Prisioneros. Aparato Raro es también una banda importante de experimentación musical en esta época. De hecho, el vocalista, Igor Rodríguez, que está acá con bigote, era compañero de curso de Jorge González. ¿Ya? Y ellos sacaron solo 2 discos porque en verdad nunca tuvieron tanto ánimo de banda. ¿Ya? Lo agarró más la oportunidad de que se puso de moda esto del synth pop o electro o techno pop. Y en particular hay un disco re interesante que es el homónimo de 85, donde está la canción Calibraciones, que fue muy famosa en la época. ¿Ya? Fue probablemente uno de los primeros hits de base electrónica en Chile. Se me iba a comentar a un personaje importante, que es Carlos Fonseca. Sin Carlos Fonseca no había industria musical en Chile. Carlos Fonseca es el creador de la industria musical en Chile, prácticamente. Manager de Los Prisioneros, fue manager también de Aparato Raro, compañero de curso de Jorge González en licenciatura en música, fue productor también de La Ley, en fin. Y electrodomésticos, que me parece como quizá una de las cosas más interesantes de la época, por 2 razones. La primera es porque fue una de las primeras bandas de música popular en no utilizar un baterista, una batería. Su primera configuración en los años 80, con Ernesto Medina, Silvio Paredes y Carlos Cabeza, las baterías eran todas programadas. Y la otra cosa interesante es que ellos retomaron una línea de experimentación que en verdad en Chile no habían, o sea, fueron los primeros en hacerlo, que fue darle un carácter incidental a la música. ¿En qué sentido incidental? Como en la música de cine, esa es la música incidental, ellos pescaban grabaciones, por ejemplo, la canción Viva Chile, de su primer disco, Viva Chile llamado también, es una entrevista a Yolanda Sultana musicalizada por él. Y la música cumple un rol un poco sarcástico, ¿ya? Porque sale la Yolanda Sultana muy convencida de sus predicciones para el año 85, creo, pero la música es oscura, entonces como una cosa media como sarcástica, ¿ya? Hay varios ejemplos de eso, también está Andy Panda va a Alemania, que es del mismo disco, que también tiene ese carácter, son discursos de Hitler musicalizados. También está, bueno, y el hit de este disco, que Yo la quería, pero que ese es narrado por Carlos Cabeza, ¿ya? Bueno, después los electrodomésticos, o sea, los electrodomésticos sacaron 2 discos en los años 80 y después cada uno siguió por su lado, hasta que a principios del 2000 Carlos Cabeza y Silvio Paredes rearticularon la banda, y lo quería mencionar porque incluyen a esta mujer que está acá, Edita Rojas, quien es probablemente la mejor baterista de este país, y refrescó el sonido de la banda en un nivel de madurez, digamos, que no se ve mucho en la música chilena. Aquí está el catálogo de electrodoméstico, Viva Chile y el Carrera de Éxito. Acá está El Frío Misterio, que es una canción que se bailaba en discoteca, fue el gran hit de electrodoméstico. Y posteriormente, el 2004, retoman cuando incorporan a Edita Rojas con la nueva canción chilena, posteriormente El Se Caiga el Cielo, y el último que sacaron ahora, hace unos años atrás ya, el Ex La Humanidad. Y acá, bueno, es interesante también notar que tanto Cabezas como Paredes siguieron desarrollando una beta de experimentación tecnológica. En el caso de Cabeza, este disco es el menos conocido de él. Es una composición hecha por encargo para una exposición que se hizo en Estación Mapocho, y que es, digamos, y que nada, o sea, por favor búsquelo y escúchenlo, porque es algo que no, totalmente, o sea, totalmente fuera de foco la época, muy adelantado. Y además que coincide con la época en que Carlos Cabezas colabora con Jorge González, en El Futuro se fue. Y acá está básicamente la discografía de Silvio Paredes. Silvio Paredes fue el que más continuó con la beta electrónica. Cabezas tendría una derivada mucho más rockera y después derivada de los boleros, ¿ya? Y por último, ya entrando a la voz de los 90 más que los 80, ¿ya? El surgimiento del hip hop, ya que para mí es probablemente ya lo que consolida la creación de un folclore de ciudad. ¿Ya? Eso es algo que va a tomar un poco Ricardo sobre la crítica al folclore. ¿Ya? Como dice en la canción, digamos, de las entrañas de nuestras ciudades surgen manifestaciones culturales, y en el caso del hip hop es fundamental, porque acá hay un concepto de lo que se llamaba, lo que Wagner llamaba la obra de arte total. El hip hop va acompañado de una gráfica, va acompañado de danza, va acompañado de música,
¿ya? Cosa que en los casos anteriores no habíamos visto, ¿ya? Acá, bueno, la primera canción de hip hop que se hizo en Chile es Algo está pasando, de Kirusa, ¿ya? Y posteriormente también una banda importante como que salió en esa época, los Marginales. Pero el hip hop ya es track de los 90, ¿verdad? Panteras Negras, Calambre y el factotum, digamos, del hip hop de los años 90, que es El ser humano de Tiro de Gracia. Y acá dejo a Ricardo eh, esta beta justamente que les comentaba de la crítica al folclore. Por favor, Ricardo. Vale, gracias. Si quieres, me dejas compartir a mí para yo tener control acá. Exacto, vale. Ya, entonces, bueno, después de este como repaso así, digamos, general por todos estos procesos, digamos, tecnológicos, relacionados principalmente también con la música y todo, ¿ya? ¿Se puede ver bien mi pantalla ahí o no? ¿Sí? Ya, ahí voy a compartir. ¿Se ve la pantalla completa ahí, cierto? Sí, todo bien. Acá, gracias. Ya, entonces, Rodrigo quedó en este lugar, de alguna manera haciendo como un repaso de lo que pasó, digamos, en términos musicales, más o menos en los 80. Y yo voy a retomar acá con lo que pasó en ciertos lugares específicos y voy a ir derivando a la relación de arte, ciencia y tecnología, hasta más o menos llegar, digamos, hasta, de alguna manera, hasta los últimos 10, 15, 20 años, ¿ya? Y retomar en la línea de comentar un poco lo que pasó en ciertos espacios, principalmente en Santiago, en un lugar que se llama Matucana 19, que era un galpón que era del papá de un poeta y que lo derivó en un espacio cultural súper potente, ¿ya? Donde se desarrollaron un montón de experiencias culturales eh, muy híbridas, ¿ya? Y lo que pasaba también en ese momento era que, al menos en el caso del galpón de Matucana 19 y en otros espacios culturales donde se cruzaban, qué sé yo, hay gente de artes visuales, de teatro, músicos, etcétera, había una sensación de una necesidad, digamos, de buscar algo nuevo, ¿ya? Que se alejara de esta estética, como se llamaba en ese momento, porque yo participé cuando era muy cabro en estos lugares, la cultura del charangolana, ¿ya? Esta cosa de los músicos, la música andina, no es que estuviera en términos de rechazo absoluto de esto, sino que de buscar una opción que sea diferente y distintiva, ¿ya? Y empiezan a aparecer una serie de personajes, una serie de grupos, una serie de personas que empiezan a experimentar con herramientas electrónicas. Por ejemplo, además en este espacio tocaron, además de electrodomésticos, Pequeño Vicio y otras bandas, ¿ya? Que exploraron en otra estética lejana, digamos, a la tradicional o la instalada en ese periodo de dictadura feroz, ¿ya? Había una estética muy relacionada a lo andino, ¿ya? La quena, la zampoña, el charango, el bolsito de lana, el tambor, todas esas cosas, y aparece un grupo de personas, de jóvenes en esos momentos, que apostaban por otro tipo de estética, ¿ya? Por ejemplo, el grupo Artecnia, ¿ya? Que tocó en algún momento en este galpón Matucana, que si mal no recuerdo estuvo disponible como desde el año, digamos, 86, me recuerdo yo, hasta principios de los 90, ¿ya? Y en ese espacio también se dieron otros fenómenos interesantes. Empezó a emerger una cultura punk bastante rabiosa en ese momento, muy como en el margen del margen. ¿Ya? Si la cultura misma, en términos generales, estaba en el margen, estos grupos también estaban mucho más en el margen. Y lo interesante de este espacio es que empezaron a aparecer otro tipo de manifestaciones muy ligados a las artes plásticas y al teatro, como comenté. Por ejemplo, apareció la revista Matucana. Esta es una imagen de la revista Matucana 1, que yo la tuve en mi poder y, bueno, se me ocurrió prestarle a una profesora y nunca más me la devolvió. En esos tiempos yo era chico, estaba en tercero medio, segundo medio, no sé, pero iba del colegio, yo estudiaba cerca, iba del colegio a pie hasta el galpón de Matucana porque un profesor me dijo,
hay un galpón donde cuelgan pinturas y juegan ping-pong. Eso es lo que me dijo mi profesor y yo fui. Y quedé súper prendado y vi en vivo muchas de estas bandas, por ejemplo, bandas como Dada, ¿ya? Bandas punk, ¿ya? Una banda súper importante en ese momento, y ahí estaba, por ejemplo, el TV Star, una persona que después falleció por un problema que tuvo y se volvió una especie de ícono, donde también se armaban bienales de arte, como las bienales punk. Se hicieron varias bienales punk en ese momento. Entonces, en este espacio ya se empieza a abrir esta especie de transición hacia lo que empezó a pasar en los 90, ¿ya? Y pasa en ese momento que empieza a haber una especie de reventón cultural, o había una especie de reventón cultural que se esperaba, que es más o menos lo que había pasado en la transición española. Se esperaba que algo pasara, se esperaba que a la llegada de la democracia empezaran a pasar ciertas cosas. Y por supuesto, empezaron a pasar ciertas cosas, pero al final no fue tanto el reventón que muchos esperábamos. Pero sí, por ejemplo, hubo algunos hitos. Por ejemplo, en términos más visuales, los imaginarios tecnológicos también empezaron a aparecer en la forma de historietas. Acá tenemos dos revistas de los años 90, la revista Trauco, que fue súper importante en términos de marcar unos ciertos imaginarios, una nueva generación de dibujantes que buscaba un nuevo tipo de expresión, muy despreciado anteriormente, ¿ya? O muy relacionado al dibujo infantil. Las revistas Pato Donald, Mampato, etcétera, y aparecen y irrumpen de repente una serie de ediciones que, con imaginarios tecnológicos o para adultos, ¿ya? Pongo una foto acá también de un personaje muy importante, Jean Giraud Moebius, uno de los mejores dibujantes de historieta de la historia, tal vez el inspirador máximo, como Alien, como Blade Runner, ¿ya? Un dibujante muy importante francés que visitó Chile y marcó profundamente a una generación de dibujantes que estaba atento. Ahí yo estoy en la foto porque tuve la suerte de conocerlo también. Y esa visita fue el año 92. Entonces, al principio de los 90 empiezan a aparecer estas cosas, ¿ya? Y en los 90 ya también empiezan a aparecer otros fenómenos relacionados con lo que comentaba también Rodrigo, relacionados con la música y con una especie de chuta, ya, pasó la dictadura, algo viene, empezamos a hacer otras cosas y empiezan a aparecer, por ejemplo, o a instalarse en Chile otro tipo de manifestaciones culturales, ¿ya? Como las fiestas rave. Empiezan a aparecer unas fiestas electrónicas, ya se empiezan a hacer otro tipo de fiestas como las fiestas de Spandex, ya. Y también tenemos acá a Uwe Smith, un músico alemán súper importante, que vino a Chile a hacer unas tocatas y después se quedó a vivir acá, tuvo un hijo, ya, con la ex tecladista de Los Prisioneros, la Cecilia Aguayo, y ya más o menos el año 97 se instala definitivamente acá. Entonces empieza a haber una efervescencia de la producción musical en Chile, ¿ya? Y ya en la coyuntura de finales de los años 90, principios de los años 2000, empiezan a aparecer otro tipo de manifestaciones, ¿ya? Que podríamos decir culturales relacionadas con la tecnología. Se instala, por ejemplo, en Chile a principios del año 2000, 2002, 2003, 2004, por ahí, no recuerdo muy bien, Creative Commons, ¿ya? Que es un tipo de licencia que de alguna manera trata de poner al día el tema de la propiedad intelectual, pero en el contexto de las herramientas digitales, ¿ya? De Internet, ¿ya? Y eso también fue de alguna manera un catalizador o un lugar de encuentro, un concepto de encuentro también para ciertas comunidades que también estaban emergiendo en ese momento. Ya no eran solamente músicos, sino que también eran hackers, eran personas que trabajaban en software libre, y eran creativos que trabajaban en cultura digital, que empezaron a adoptar estas licencias, que en ese sentido pasan a ser más allá de meros, digamos, instrumentos técnicos para proteger la propiedad intelectual, sino que empiezan a ser conceptos que empiezan a asumirse por ciertas comunidades que ya estaban asumiendo un rol o herramientas tecnológicas como parte de sus propuestas sociales, culturales, ideológicas, etc. Y empiezan a aparecer en esa línea otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo Pueblo Nuevo, que es una especie de net label súper importante en Chile, que empieza a editar un montón de músicos que están como sueltos por aquí y por allá, bajo el sello de Pueblo Nuevo, músicos electrónicos latinoamericanos. Y por supuesto, con una perspectiva y una visión de mundo, y usando
licencias libres, licencias abiertas como Creative Commons, que justamente permitían masificar de alguna manera esta música con una licencia estandarizada, que permitía su distribución en el contexto de Internet. Yo no sé si a lo mejor tú quieres comentar algo, Rodrigo, sobre el tema de la música electroacústica. O sea, lo de Pueblo Nuevo es, pero fundamental, si no fue, porque esto va de la mano, en verdad el Pueblo Nuevo es una iniciativa, digamos, discográfica que nace por ahí por el 2004, pero previo a la fundación de la Comunidad Electroacústica de Chile. Y esto tiene que ver con, y es importante el conflicto en el que se funda la Comunidad Electroacústica de Chile, porque a un compositor no lo admitieron en la Asociación Nacional de Compositores. No recuerdo el nombre, disculpen que no recuerdo. Pero en torno a ese conflicto, a que no le reconocieron su calidad de compositor a alguien que se dedicara a la música electroacústica, es que el gran Gabriel Brencich movió todos los hilos en España para traer plata y armar la SECH acá, ¿ya? Y la SECH ha continuado, digamos, el camino que han trazado Amenábar, Azuar, etc. Y de hecho, les recomiendo, pero no sé cómo estará eso ahora después de la pandemia, pero ellos todos los años organizaban el famoso AIMACO, el Festival de Música Electroacústica. Una cuestión alucinante, básicamente, alucinante, porque cosas que no se ven. No sé si tú alguna vez fuiste a un AIMACO, Ricardo. Sí, yo en ese momento yo trabajé varios años justamente en el Centro Cultural de España, entre, no sé, el 2005, 2006, hasta el 2011 yo creo, y me tocó apoyar o estar ahí presente en los momentos en que se desarrolló la IMACO, las veces que se hizo ahí en el Centro Cultural de España, ¿ya? En ese periodo también, en el Centro Cultural de España, que había en Chile, en Argentina, Brasil, Perú, México, también se dio una confluencia de muchos creadores latinoamericanos articulados y con los fondos españoles se empezaron a generar redes latinoamericanas de trabajo, ¿ya? Yo me acuerdo que yo fui incluso muchas veces invitado a Argentina y pudimos traer personas de Córdoba y Rosario a hacer cosas acá. Y también en ese mismo periodo, en ese mismo contexto, digamos que la Bienal de video se transforma, no me acuerdo exactamente en qué edición, pero se comienza a transformar en la Bienal de video y nuevos medios de Santiago, ¿ya? Comenzó como un proyecto al alero del Instituto Chileno Francés de Cultura en el principio de los años 90, con el impulso de Néstor Olagaray, ¿ya? Que en los años 2000 se transforma y empieza a asumir este nuevo escenario de la mano de los nuevos medios digitales, Internet y las herramientas de programación que empiezan a adoptar, digamos, los creadores, los artistas, los músicos, ¿ya? Entonces aquí lo interesante, y es una cosa que con Rodrigo hemos hablado un montón, hay una especie de continuo, ¿ya? Una especie de continuo de personas que han trabajado en este tema que no se ha cortado, ¿ya? Eh, Creemos que hay una especie de espíritu cibernético, sistémico, que está por abajo, digamos, en todas estas experiencias. La Bienal de Artes Mediales, la Bienal de Video y Nuevos Medios de Santiago, de Néstor Olagaray, hoy ha sido asumida en su dirección por Enrique Rivera y Catalina Osa, ¿ya? Y han hecho un trabajo súper importante en instalar y, sobre todo, generar un rescate, desde mi perspectiva, una especie de rescate patrimonial de las tecnologías. Acá quise poner una foto como para agradecer y rendir también homenaje a un montón de gente que ha venido antes que Rodrigo y antes que mi persona, haciendo estos esfuerzos. Enrique Rivera y Catalina Osa, por supuesto, como dijo, digamos, Rodrigo, han sido los primeros que han rescatado el proyecto CyberSyn, ¿ya? Pero también Hugo Parmarola, Pedro Alonso, ya que han estado también ahí rescatando no solamente estos proyectos, sino que otros relacionados con los procesos tecnológicos y de cultura material en Chile. Por supuesto, de Medina, ¿ya? Una de las personas que, bueno, tal vez la persona que ha descrito mejor la historia y los objetivos y el proceso del proyecto CyberSyn en el mundo, pero también David Maulén, investigador chileno, artista, ¿ya? Que ha investigado este y otros proyectos y
no podemos dejar de mencionar a don Juan Álvarez y Claudio Gutiérrez, que han estado también rescatando muchos de estos proyectos, y hay otras personas más. Entonces, para nosotros también es súper importante mencionar estas personas, ¿ya? Porque se han dedicado a algo que a mí me parece muy sintomático de esta época, y es más o menos parte de lo que nos interesa con Rodrigo, empezar a, digamos, a rescatar un poco de esta memoria histórica, de lo que ha pasado en Chile en términos técnicos y tecnológicos. Y yo cuando lo comento a mis estudiantes en ingeniería, y les comento todas las cosas que se hacían en los años 70, ¿ya? O incluso antes, quedan sorprendidos. Hay una historia que está como cubierta por un manto de polvo, ¿ya? Que tal vez ha echado justamente esta cultura de capital acelerado, ¿ya? Y inteligencia artificial y una especie de novedad tecnológica que nunca termina de llegar. Y a veces es súper importante dar una mirada hacia atrás a ver lo que ha pasado. Por ejemplo, lo que pasó con el Grupo de Diseño Industrial, ya este Instituto de Investigaciones Tecnológicas dependiente de Corfo Intega a principios de los 70, ¿ya? Y algunas personas que han hecho estos rescates patrimoniales, está Fernando Portal, por ejemplo, que rediseñó y rescató, digamos, por ejemplo, esta calculadora. O también lo que mencionó Rodrigo en algún momento, lo que se desarrolló acá en Chile durante mucho tiempo en términos de comunicación pública, en términos de hardware, por ejemplo, el televisor Antú, ¿ya? Mencionar también lo que se hacía en términos de software acá, por ejemplo, mencionar así en términos muy generales, lo que fue el Protobio, ¿ya? Esta especie de simulaciones del concepto de autopoiesis de Maturana y Varela, junto a Ricardo Uribe, programador, ¿ya? Que fue súper importante en su momento, ¿ya? Y que no ha sido suficientemente puesta en valor desde mi perspectiva, ¿ya? Y ya como para ir cerrando, comentar así muy brevemente un par de experiencias anteriores, ¿ya? Y algunas experiencias más actuales para de alguna manera continuar con esta idea de contextualizar los procesos creativos y artísticos que se han venido dando en Chile, mencionar el abstractoscopio cromático en los años 60 de Carlos Martinoya y Naum Joel, que era una especie de maquinita lumínica que usaba filtros polarizantes para generar imágenes que según Martinoya eran muy bellas, ¿ya? Pero también algo que me encontré hace muy poco, y que me sorprendió, y yo estando acá en la misma universidad, no había dado con esta información de la diseñadora textil Isabel Baixás, junto a otras personas, desarrolló en los años 90 software generador de ideas creativas para el uso de color, como dice acá. Entonces, siento que hay un montón de historias que rescatar en la relación entre tecnología, arte y diseño, ¿ya? Y ya como para ir cerrando, tal vez algunos de los hitos que me parecen como relevantes de lo que ha pasado más recientemente, comentar solamente un par de artistas ya y un proyecto de lo que ha pasado más recientemente y cómo ha mutado, digamos, la reflexión sobre la creación artística y la creación en diseño. Mencionar al artista Demian Choff, que ha desarrollado una serie de proyectos muy potentes, que acaba hace un tiempo de cerrar una exposición muy grande en el Museo de Bellas Artes, ¿ya? Y de Menchoff acá tenemos una imagen de su proyecto Máquina Cóndor. Él trabaja básicamente con texto, ¿ya? Y automatización en la producción de texto, generación de texto, y mencionar un colectivo del cual yo participé, que fue tal vez uno de los primeros colectivos de artes mediales del país, ¿ya? El colectivo Troyano, que en los años 90 nos dedicamos a hacer, digamos, actividades de posicionamiento justamente del tema de arte y tecnología en Chile, y también terminar mencionando yo creo que uno de los personajes más importantes de este tema en Chile, que le tenemos mucha estima, a don Cristian Iberzún, que es de los primeros que trabajó con código directamente en arte en Chile, desde principios de los años 2000, finales de los años 90, ¿ya? Entonces, como hemos visto, hay tal vez una especie de ruta natural que conecta, ¿ya?, los primeros procesos tecnológicos, culturales y sociales en Chile relacionados con tecnología, ¿ya?
Y eso, voy a dejar hasta acá, les dejo esta dirección ISU, esta presentación la vamos a subir entre hoy y mañana, espero, a esta dirección por si a alguien le interesa tenerla y darle una mirada y vamos a estar atentos si tienen dudas o comentarios, ¿ya? Eso principalmente. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda. Ricardo, del chat tenemos una pregunta de Mary Rivers, no sabemos si es un alias o es Mary Rivers, pero da lo mismo, Ya, ¿no? Y ella ya. consulta, ¿qué es actualmente Chile en cuanto a cultura técnica y social? Es una pregunta súper grande, pero yo creo que hay una especie en estos momentos veo una especie estamos como en un momento bisagra, yo creo, en un momento bisagra en donde estamos mirando afortunadamente un poco hacia atrás, como lo que estamos haciendo con Rodrigo, y hay otra gente que también está mirando hacia atrás para entender lo que pasó y cómo llegamos hasta acá. ¿Ya? Estamos en ese momento de interfase donde estamos mirando lo que pasó para entenderlo a cómo llegamos acá, pero también estamos mirando lo que viene hacia adelante, ¿ya? Lo que viene hacia adelante en términos de las capacidades que tiene la tecnología para generar transformaciones, ¿ya? No quiero parecer un determinista tecnológico, pero ciertamente las tecnologías, más que la tecnología, sino que las diferentes tecnologías que tenemos a disposición, están modificando el mundo. O sea, ya lo han modificado, ya estamos en el antropoceno o en el capitaloceno, como mucha gente le gusta decir, y hay un cambio cataclísmico en términos ambientales, en términos sociales, en términos culturales que tenemos que hacernos cargo, ¿ya? Entonces, la toma de conciencia de las capacidades técnicas y tecnológicas que hemos tenido durante la historia es súper importante para para entender de alguna manera que no solo somos compradores de tecnología, sino que tenemos la capacidad de generarla en base a nuestra propia perspectiva y a nuestra propia historia. Entonces yo creo que estamos acá en Chile al menos en ese momento bisagra y que también es parte de un momento bisagra global, que si algo pasa en el mundo, nos va a pasar a todos. Y eso yo creo que es como una responsabilidad en términos de entender los procesos técnicos y tecnológicos ahora, mientras hay tiempo de hacer cambios. ¿Ya? Eso. Ya, vamos a ver si hay alguna otra. Oye, una consulta, siempre uno pregunta afortunadamente desde la ignorancia, que es una gran oportunidad. Em, Pareciera, y por favor, tienes la palabra en ese sentido, el conocimiento, que ustedes nos han dado un paseo que me atrevería a decir, desde, desde una postura del ego, que claro, uno ubica a los prisioneros, quizás un poquito más a algunos de los grupos que mencionó Rodrigo, pero esto se va alargando, este cuento, bueno, Steph Beer, y tú sigues con esto, pero pareciera, insisto, es una duda, que esto queda encerrado como en vanguardias, y a pesar de ser Chile un país como, y hoy día el mundo, muy tecnologizado, estos pioneros como que se pierden en el espacio, se quedan en un limbo. No pretendo que entiendas perfectamente ni me puedas dar cuenta de ese proceso, pero, o si, lo primero si estoy equivocado o no. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué esta gente tan pionera, con metidos en cosas tan relevantes o interesantes, quedan un poco a la vera del camino? Para el gran público, me refiero. Sí, bueno, yo estuve bien metido muchos años en el tema de la historieta y me acuerdo con algunos amigos vimos un documental en los años 90 de un dibujante que se llamaba Robert Crumb, ¿ya? Un dibujante de los años 60 del cómics underground norteamericano, no del cómic, del cómics con X. En ese documental había alguien que decía una cosa que a mí me hizo mucho sentido y todavía me hace pensar. A lo mejor simplemente no todo es para todos. Y no es porque tenga un espíritu elitista en ningún sentido, pero a lo mejor hay ciertas personas que marcan hito y a lo mejor es como lo mismo que pasa ahora, por ejemplo, con estos grandes cabecillas tecnológicos, Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs, que de alguna manera opacan a un montón de personas que están haciendo cosas súper interesantes, ¿ya?
Entonces, claro, muchas de estas personas quedan ahí y se pierden, y tal vez la pega que nos toca hacer a nosotros es decir, oye, pero esto está pasando, ¿ya? Esto pasó. O, o entender de alguna manera, que al menos en lo personal es lo que me interesa a mí, entender que todos estos son procesos sociales y culturales. Y que de alguna manera hay ciertas personas que aparecen como importantes o cabecillas, mientras otras que a lo mejor también han sido súper importantes, se pierden y se desvanecen. Entonces, creo yo, humildemente, que tal vez nuestra pega es como posicionar esta idea de que todas estas cosas son procesos sociales, culturales, colectivos, muy amplios, ¿ya? Y que no dependen, digamos, de el genicidio de turno tecnológico. Y que de alguna manera estos procesos sociales y culturales y de cualquier tipo, no sé, a lo mejor se cristalizan en alguna persona, en alguna personalidad que a lo mejor toma esto que alguien no hizo y lo desarrolla. El caso de Azuar y el caso de algunas experiencias como particulares. En el caso de Intec, por ejemplo, no fueron personas particulares, sino que fue todo un impulso, digamos, del Estado a principios de los años 70 de impulsar justamente una economía o un ala de la economía basada en agregarle pensamiento a la materia prima chilena o agregarle pensamiento agregarle diseño a ciertos procesos que se daban acá. Entonces, claro, puede parecer como si fuesen personas, pero me gusta verlo como ciertos procesos sociales que a lo mejor se cristalizan en algunos individuos. Pero es cierto que muchas veces estas historias no se conocen, ¿ya? O sea, yo cuando lo cuento a mis estudiantes quedan sorprendidos. Profe, yo no sabía que aquí se había hecho un computador para hacer música. Profe, yo no sabía que aquí se hacían calculadoras, ¿ya? Y eso yo creo que es el rol o la importancia, digamos, de reconocer un poquito lo que pasó, lo que pasaba en Chile, porque toda esta historia, después del golpe, quedaron totalmente cubiertas, ¿ya? Pero es cierto lo que tú comentas, ¿ya? Ricardo, tenemos otra Esta vez, pregunta desde el chat. Comentarle también a quienes están conectados con nosotros que Rodrigo Fernández no pudo seguir en esta transmisión por compromisos laborales. Y, no sé si lo voy a pronunciar bien. Dusan Cotoras Straub nos pregunta: un aspecto interesante del cruce entre arte y ciencia en Chile es la manera en que renueva nuestra imaginación política y vuelve contingente nuestra propia historia. Ahora la pregunta: ¿reconocen condiciones específicas para que dicha interacción obtenga rendimientos? ¿Cómo podría explicarse, en cambio, la cancelación de la imaginación técnica en ciertos momentos de la historia de Chile? sí, Perdón, son largas las preguntas, están en el chat si quieres leerla, porque no sé si tienes sí, memoria tan sí, espectacular. son varias preguntas. Yo creo que a lo mejor esos imaginarios técnicos no es que estén no sé si están cancelados, pero a lo mejor esos imaginarios técnicos toman otras formas, ¿ya? Yo me acuerdo cuando era chico se hablaba de los inventores, ¿ya? Y yo ya muy grande conocí la palabra innovación, ¿ya? Antes había como estos genios que inventaban y se les ocurrían cosas, inventaban cosas, y ahora eso ha mutado al concepto del innovador, ¿ya? Y siempre tenemos a estos genios innovadores, ¿ya? Que es lo que nos han vendido desde, no sé, pues Silicon Valley y todas estas cosas, los genios innovadores. Entonces va de alguna manera mutando, ¿ya? Esta idea de la creación tecnológica también va mutando. A mí me gusta entenderla más como proceso, incluso como procesos relacionados con evoluciones tecnológicas. O sea, hay un escritor, George Vasallas, justamente, que tiene un libro, La evolución de la tecnología, que trata de entender la tecnología como un proceso evolutivo, tomando los conceptos de la evolución biológica de Darwin y otras personas, ¿ya? Eh, entonces, claro, estos marcos conceptuales, estas ideas desde las cuales nosotros buscamos entender todos estos procesos, también tienen que ver muchas veces con en cómo se instala la tecnología. Y acá en Chile la o las tecnologías digitales muchas veces se han instalado desde la mano del mercado, ¿ya? Desde la mano del mercado que todos los días nos está bombardeando con el nuevo smartphone que vale. A mí me sorprende, no sé, a mí siempre me sorprendió ver cómo un teléfono puede llegar a costar $500,000, ¿ya? Pensando que hay gente que $500,000 es el sustento
o es a lo que aspiran a ganar en un mes, ¿ya? Eso a mí me sorprende, ¿ya? Pensando que muchas veces, por ejemplo, en el caso de los smartphones, hay teléfonos open source, ¿ya? Yo tengo este teléfono que no me costó $500.000, me costó como 100 lucas, ya, y lo tengo no sé cuántos años y no me interesa cambiarlo, pero también esos imaginarios están instalados de alguna manera artificialmente, ¿no? ¿Ya? O no sé si artificialmente, pero depende también quién y cómo se instalen esos imaginarios. Y actualmente los principales imaginarios tecnológicos van de la mano de la innovación y de la rapidez y la necesidad de cambiar, y están instalados justamente por necesidades de mercado, ¿ya? Opuestas, digamos, o contrarias, o distintas, no sé, a imaginarios tecnológicos que vengan o que tengan una perspectiva más social. Hablábamos justamente con una amiga, Pati Peña, de cómo todo este espíritu que nosotros veíamos en los años 2000, del software libre, la cultura libre, la distribución abierta, o sea, ya no, prácticamente no existe. Incluso muchas veces, muchas personas que ocupan Python y todos estos lenguajes, ¿ya? Los ocupan operativamente y generan empresas ocupando estos lenguajes, pero son lenguajes que son open source, que tienen licencias abiertas, ¿ya? Y no se da mucha cuenta de eso, ¿ya? Entonces, son como imaginarios como contrapuestos, ¿ya? Y que de alguna manera yo siento que hay que empezar a reinstalar, ¿ya? A reinstalar el valor del software libre, del open source y del valor que tiene justamente en países como Latinoamérica, o sea, en regiones como Latinoamérica, perdón, ¿ya? Eh, Como lo que hace, por ejemplo, interesante lo que hace Ernesto Rosa rescatando los procesos técnicos de lo que pasó en Cuba en los años 90, después de que cayó la Unión Soviética, ¿ya? Cómo la gente se empoderó, ¿ya? Generando esta idea de la desobediencia tecnológica. Entonces, eh, los imaginarios tecnológicos los instala principalmente el mercado, al menos en Chile, pero hay otros imaginarios posibles. Yo me quiero quedar un poco con eso. Hay otros imaginarios posibles, ¿ya? Eso, espero haber respondido de alguna manera. Bueno, es bien irónico tanta discurso libertario en Chile y ese desconocimiento de estas opciones libres. Eh, en fin, Claro. eso ya es otro coloquio, ¿no? Está colocado. Bueno, Ricardo, no sé si quieres tener algunas palabras de cierre, redondear algunas ideas, ir No, terminando. no, tal vez solamente agradecerte nuevamente por esta invitación, y cada uno de estos espacios para nosotros es súper valioso justamente para comenzar a instalar o reinstalar estos temas, ¿ya? Y que al menos todas estas presentaciones, todas estas cosas van a estar en esta dirección que yo te comenté, que creo que la voy a pegar por acá. Yo Pero creo que mira, esta la voy a subir mañana, y ¿ya? mándalas, nosotros las subimos a nuestro sitio. Recordemos, y recuerden por favor quienes nos están mirando, que esta exposición va a quedar en nuestro canal de YouTube, donde va a estar el enlace que está poniendo Ricardo a la presentación. Así que esto sí, tiene vida propia, digamos, va a seguir ahí existiendo y multiplicándose. Bueno, Sí, y dime. solamente para cerrar es que nosotros estamos, bueno, con Rodrigo embarcado en este tema. Él es súper experto en temas de cyber y todas esas cosas. A mí me interesa la relación entre como los temas de artes visuales y cómo las artes visuales han tomado, digamos, estas herramientas tecnológicas, pero también estamos trabajando con otras personas, o sea, no somos los únicos. Y tal vez eso para nosotros es súper importante, o sea, que esto es una red, esto es un montón de gente, y nosotros tenemos la oportunidad de hablarlo acá, pero hay otra gente que también lo está hablando en otros lados, y eso para mí me parece como un fenómeno que está como volviendo a surgir ahora justamente en nuestro contexto, en Chile y en Latinoamérica. Y volvemos de nuevo a la ironía de que en la academia hay muchos llaneros solitarios. Es una referencia muy antigua la que estoy haciendo, pero se entenderá. Bueno, Ricardo, te agradecemos mucho a ti, a Rodrigo, eh, por esta conversación súper interesante de rescate, también un poquito de memoria, que es bien interesante, pero de mucho futuro. Eh, Sí. Da para mucho, ojalá podamos tener, y siempre, ustedes lo saben, tienen su casa aquí en nuestras redes virtuales, podemos organizar algo. Y recordarle a quienes nos escuchan, acabamos de escuchar la exposición de Rodrigo Fernández Albornoz y Ricardo Vega Mora en una charla, en realidad fue un coloquio, esta materia es una conferencia. No necesitamos banderas, no reconocemos fronteras, hacia una historia de los encuentros entre ciencia, tecnología, arte y diseño en Chile, 1950 hacia el futuro.
También recordar que esta es una de las actividades de nuestra Semana Humanidades. Nosotros somos el área Ethics de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile, quienes entregamos, por así decirlo, lo que en otras universidades se llama la formación integral o transversal. Y mañana termina nuestra semana a las 10:15 en la sala N11 del Campus Bochef, donde vamos a tener una cátedra abierta que se titula Género y STEM. Recordemos que STEM es la sigla estadounidense de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Aproximaciones necesarias, a cargo de Delfina González. Ella es profesora nuestra de Ethics y socióloga, y de Arinka Radovich Sendra. Ella es subdirectora de investigación de la Dirección de Diversidad y Género de nuestra facultad. Así que les esperamos mañana en esta última actividad, que va a ser presencial, no va a ser por Zoom. Y recordarles que esta excelente conversación que hemos tenido va a estar en nuestro canal de YouTube, donde ustedes pueden revisarla y está a libre disposición. Así que, sin nada más que agregar, Ricardo, muchas gracias. Gracias a quienes se conectaron, a quienes se conectarán. Nos vemos. Un abrazo. Gracias, adiós. Chao.